En nuestro texto para esta ocasión, 1 Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18, el apóstol Pedro presenta 3 verdades que el discípulo de Cristo debe recordar cuando le toca padecer por causa de la justicia. Si podemos tener estas cosas en mente en los momentos de sufrimiento que pasamos, tendremos más seguridad y confianza en medio de estas tribulaciones. Si usted siente que todo le va mal, a pesar de sus esfuerzos de hacer el bien, considere lo que la Biblia tiene que decir a los que padecen persecución por causa de la justicia. He aquí la paciencia de los santos de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primero, el apóstol Pedro dice que debemos considerar nuestra vida para estar seguros que no estamos sufriendo por el mal, sino por el bien. A veces pensamos que estamos sufriendo el rechazo de nuestros amigos o familiares por causa del Evangelio, pero la verdad a veces es que nuestra actitud o mal ejemplo es lo que ellos están rechazando. Pero si hemos meditado bien nuestra vida y encontramos que básicamente estamos sujetos a la voluntad de Dios, podemos regocijarnos, porque nuestros padecimientos resultarán en una bendición para nosotros. Podemos encontrar consuelo en que no estamos sufriendo por haber fallado a nuestro Señor, sino por haberle sido fiel. Así que debemos recordar que tales padecimientos no son una forma de castigo de Dios, sino el resultado de obedecer a Dios, y por tanto, Dios mismo nos premiará por haber sufrido así. En el versículo 17 hay otro punto muy importante. Es la frase, si la voluntad de Dios así lo quiere. A veces tiempos tempestuosos o problemáticos en nuestra vida causan que dudemos del poder de Dios. A veces nos parece que Dios ya no está gobernando la vida. El apóstol Pedro quiere que tengamos siempre en mente que sean lo que sean las condiciones de la vida en que nos encontremos, Dios está sentado sobre el trono en el cielo, y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Aún Satanás está sujeto a nuestro Dios y Salvador. Nada puede suceder si Dios no lo permite. Esto no significa que Dios lo causa todo, porque Dios no causa lo malo. Pero Dios tiene que permitir algo para que suceda. Si nosotros sufrimos por causa de la justicia, no es que el enemigo esté ganando la victoria por el momento, es que Dios, en su infinita sabiduría, lo ha permitido. Si tan solo pudiéramos recordar esta gran verdad cuando nos sentimos abatidos y oprimidos. El Dios que nos creó y que sostiene nuestra vida, el Salvador de los santos, el que tiene sabiduría sin límite, gobierna todo, y nada acontece sin su permiso. Por tanto, el cristiano tiene que aceptar todo lo que sucede en su vida con la fe y la seguridad que si él hace la voluntad de Dios, todo saldrá a su favor espiritual y su eterno bienestar. Hay otra cosa que debemos recordar cuando padecemos por causa de la justicia, y es que estamos siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios, porque Cristo también padeció, y padeció injustamente. Él era justo, perfecto, no había causa de muerte en él, no cometió ningún pecado, ni siquiera conoció el pecado. Sin embargo,
tuvo que sufrir. Y milagro de milagros, el que es justo sufrió para que los injustos no tengamos que sufrir eternamente. ¿Cómo podremos quejarnos de nuestros sufrimientos temporales cuando consideramos un ejemplo tan sublime como el del Cristo Jesús? Todos nosotros merecemos muchos padecimientos, pero Él no mereció ninguno jamás. La verdad es que nosotros merecemos lo que Él recibió en nuestro lugar, pero Él no se quejó, sino que voluntariamente sufrió por nosotros. ¿No podemos nosotros soportar la leve tribulación momentánea que padecemos? Recordemos que merecemos una tribulación pesada, una tribulación eterna del alma, y la hubiéramos recibido si Cristo no hubiera sufrido en la cruz por nosotros. También necesitamos entender que el propósito de Cristo en sus padecimientos no era egoísta. Él no lo hizo para recibir alguna bendición ni para llenar alguna necesidad propia. Él sufrió sencillamente para llevarnos a nosotros, a Dios. Solamente por medio de los padecimientos del Hijo de Dios podemos acercarnos al Padre Celestial. Él sabía que nuestros pecados habían hecho una gran división entre nosotros y nuestro Dios. También sabía que no teníamos nosotros la capacidad de eliminar esta división por medio de buenas obras, ni por sufrimientos particulares. Para que yo pagara mi deuda con Dios por mis transgresiones, hubiera tenido que sufrir para siempre. Pero Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él, siendo eterno, pudo hacer en unos breves momentos lo que yo no hubiera podido hacer en una eternidad. Tal es el amor y el poder del Hijo de Dios que fueron mostrados en sus padecimientos por nosotros. Francamente, esto debe causar vergüenza en nuestros corazones cuando consideramos cuán poco sufrimos por Él, y especialmente cuando nos quejamos, imagínense, nos quejamos de la injusticia de Dios o de su falta de amor por nosotros por haber dejado que suframos tanto. Somos unos miserables ingratos a veces, ¿no es verdad? Fijémonos bien en lo que Cristo ha hecho para nosotros y que Él nos ha dejado un ejemplo de amor y padecimientos por causa de la justicia. Hay un punto final que es muy importante en el ejemplo de Cristo para los que padecen persecución injustamente. El padecimiento supremo se encuentra en la pérdida de la vida. Pasada la muerte, no nos pueden hacer más. Pero por medio del ejemplo de Cristo, aprendemos que el cristiano puede vivir aún en la muerte. Es decir, que la muerte puede ser una victoria para el cristiano fiel. El sufrimiento supremo puede resultar en la bendición suprema para el discípulo fiel de Cristo Jesús. El texto dice que Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que al llegar al momento de la muerte, realmente estamos llegando a la victoria segura del cristiano fiel. Esta es la gran esperanza del cristiano en medio de toda persecución. Esta es la paz de aquel que no encuentra la paz física en esta vida. Este es el gozo de aquel que tiene una vida triste aquí en la tierra. Es la esperanza de aquel que se encuentra en una situación sin esperanza. El fruto final de padecer persecución por causa de la justicia es ser vivificado en el Espíritu. En esta condición no tenemos que temer más sufrimientos. Habremos entrado en nuestro reposo eterno. Si tan solo pudiéramos recordar esto cuando hay problemas en esta vida presente,
Nuestra esperanza no está en la vida presente. Nuestro premio no es para la vida terrenal. Nosotros no vivimos para el momento, para ahora, vivimos para la eternidad. Nos estamos preparando para el más allá. Todo cuanto nosotros hacemos y sufrimos está relacionado con nuestro hogar eterno. Pueden quitar la vida a nuestra carne, pero no pueden tocar nuestro espíritu. ¡Qué seguridad! ¡Qué paz cuando padecemos por causa de la justicia! Los sufrimientos de la carne solamente sirven para llevarnos más cerca a aquella ciudad hermosa de oro. Así que, en resumen, cuando sufrimos por causa de la justicia, debemos recordar primero que lo hacemos por bien y por tanto recibiremos un premio por hacerlo. Segundo, no estamos sufriendo una derrota, sino estamos ganando una victoria. Tercero, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien sufrió el justo por los injustos. Y cuarto, tengamos en mente siempre que nuestro Dios es sobre todo, y su amor infinito se extiende siempre a sus hijos, aun en medio de la persecución. Todo esto no alivia el dolor en la carne, pero seguramente llena el corazón de paz, seguridad y gozo. Y esta bendición, mi estimado amigo, puede ser suyo únicamente si está en Cristo y si vive fiel en Él.